Coflonorte Limitada, 50 años, transportando a Colombia con pasión. El año 1953 sería un año de grandes cambios para Colombia. En el mes de junio iniciaría la dictadura del general Gustavo Rojas Pinilla, quien durante su periodo de gobierno ejecutó un récord de obras que beneficiarían a todo el país. Por aquellos días se conformaban las primeras asociaciones de transportadores, algunas de ellas hoy en día las empresas más representativas del sector a nivel nacional. Alrededor del año 1950 inicia operaciones en Boyacá la siderúrgica Acerías Paz del Río, vinculando alrededor de 50.000 trabajadores y generando por supuesto un mayor desarrollo en la región. Dadas esas circunstancias, 9 emprendedores fundan en el año de 1953 lo que fue conocido como la Flota Norte Limitada. La Flota del Norte se inició porque un grupo de norteños, especialmente de Guavita, resolvieron crear una empresa más o menos organizada, ya que el transporte en esos tiempos de 1953, que fue cuando se inició exactamente el 19 de abril de ese año, pues el transporte solamente se hacía en camiones y eran como una especie de alimentadoras del ferrocarril del Nordeste. La Flota Norte nació por allá por el año de 1953. La fundaron un grupo de señores aquí de Tama, entre los que medio recuerdo, unos señores chaparros, don Juanito Orozco, un señor Andrés Guevara y don Antonio Medina. Era con unos 10 o 12 buses. Y entonces fue cuando llegamos que estaba la Flota Norte Limitada agonizando. Y por insinuación del señor don Juanito Orozco y don Antonio Medina, nos dijeron pues que la empresa estaba muriendo y que no, parecía que no había cómo echarla para adelante. Nosotros nos reunimos un poco de amigos que éramos de la Santander y resolvimos venirnos y afiliarnos a la Flota Norte Limitada y pues empezamos a trabajar y a echarla para adelante. Y así fue como nació la Flota Norte Limitada. Mediante escritura pública número 232 del 19 de abril de 1953 en la Notaría Segunda del Circuito de Santa Rosa de Viterbo, fue donde se constituyó la Sociedad de Responsabilidad Limitada, Flota del Norte Limitada. La Flota Norte tenía unas rutas de Bogotá a Sogamoso. Y cuando nosotros llegamos, se pidieron unas líneas para el Cocuy por la vía de Guavita, La Ubita, San Mateo, Guacamayas y Cocuy. Se pidieron 2 rutas para allá y las concedieron y empezamos a servirlas. Luego se pidió otra ruta para San Mateo, de Bogotá a San Mateo, también la concedieron y empezamos a servirla. Esa Flota del Norte más o menos, de acuerdo con el testimonio de los 2 socios vivos que están de esa Flota Norte, como es don Samuel Godoy Gallón y don Tuco Peña, eso no pasaba de 10 buses, 10, 12 buses. Eran unas carrocerías que algunas las hacían en Bucaramanga. Allá había unas carrocerías de madera de mucha fama, que por esa época las usaba Copetrán y casi todas las empresas que habían por esa época para otros departamentos, pues eran hechas en Bucaramanga por unos señores Durán. Durante la década de los 50, las obras del gobierno Gustavo Rojas no se hicieron esperar y empezaron a crearse importantes proyectos de infraestructura, como la vía Bogotá-Tunja, lo cual impulsó el transporte en la región. Fue entonces cuando los asociados de la Flota Norte se dieron cuenta que debían expandirse, pero no lo podían hacer debido a la conformación legal de su empresa. Vimos la necesidad de que entre los 10 que estábamos en la Flota Norte Limitada,
no podíamos ampliarnos más. Y nosotros veíamos que había que ampliar a la empresa. Entonces por ese tiempo venían unos israelitas por aquí a Colombia a impulsar el cooperativismo y bueno, por allá nos hicieron unas reuniones y acordamos que la íbamos a volver cooperativa y la volvimos cooperativa para poder que llegara mucho más gente a la empresa. Realmente el que los motivó para que se hiciera una cooperativa, porque en ese tiempo, por los años de 1965, estaba muy de moda el cooperativismo, y así fue como en el país se crearon más de 20 empresas de cooperativas de transporte. Pero el que los motivó para eso fue realmente don Pedro María Macanas, que fue además de eso el primer gerente. Él fue el que los motivó para que se acabara la Flota Norte o se transformara más bien en Conflonorte. Y como dijo, pues se acababan de quedar otras empresas, llegaron después el grupo de Paipa, llegaron el grupo que veníamos de Transportes Bolívar, y así en un par de años se convirtió en una empresa sumamente importante de más de 30 asociados. Y es así como el 6 de junio de 1965 nace la cooperativa de transportadores Flota Norte Limitada, Conflonorte. 20 soñadores le dan marcha a este grandioso proyecto. Ellos son Alcibiades Barrera, Carlos Puerto, Gonzalo Angarita, Guillermo Uzcategui, Joaquín Calixto, Joaquín Guío, José Caro, José Peña, Julio Niño, Luis Medrano, Miguel Casas, Miguel Rojas, Nepomuceno Mendoza, Pedro Fuentes, Rafael Albarracín, Rafael Martínez, Samuel Godoy, Segundo Vargas y Teodosio Correa. El por qué la Flota Norte, el nombre de Flota Norte y de Conflonorte termina en norte, es porque realmente las rutas que en principio se pidieron para la Flota Norte y que las heredó Conflonorte eran rutas que cubrían los municipios del norte de Boyacá. Por eso la empresa tomó ese nombre. Los primeros buses de Conflonorte vestían los colores blanco, rojo, verde y azul, colores que los identificaban en los bellos parajes de Boyacá. Los primeros colores que yo le conocí a Flota Norte fue: el techo del bus era blanco hasta la parte más o menos de la ventanería, y en la parte de abajo llevaba los colores sobre el mismo blanco de fondo, llevaba los colores verde, azul y rojo, y llevaba como el azul llevaba como una curvita rara, pero eso fue lo que yo conocí. Y esos mismos pues ya entraron con el mismo color, porque se cambió, fue solo el aviso. Ya Conflonorte, cuando se crea Conflonorte, entra en esa misma clase de vehículos en el mismo color, porque no se cambió el color, de eso perfectamente me acuerdo, que el color de la Flota Norte Limitada lo heredó Conflonorte, y con esos son los primeros vehículos que se empieza la operación de Conflonorte a partir del 65. Institucionalmente la primera pintura decía verde máquina, rojo y blanco. Es así como Conflonorte Limitada se empieza a desarrollar en el territorio boyacense, en medio de una gran competencia por el mercado del transporte de pasajeros. Nuestra competencia en la primera década pudiéramos decir que era Transportes Bolívar y Rápido Militar. Sí. Por esa época teníamos la competencia de una cantidad de empresas, como era el Expreso Paz del Río, Transportes Valderrama, Rápido Duitama, Transportes Bolívar, la Solamuxi. A pesar de la competencia, el compromiso de los asociados de Conflonorte Limitada logró hacer que la empresa se posicionara en el departamento de Boyacá. En el año de 1971, antes de que la cooperativa cumpliera su primera década, a los asociados se les ocurre inventarse un servicio llamado Servicio de Lujo Los Libertadores. Este servicio contaba con las más altas prestaciones para su época: buses de lujo, paradas especiales, servicios directos. Eso tal vez se sacó a concurso. Y claro está, pues de acuerdo con nuestras cosas patrias que sucedieron aquí en Boyacá, pues creo que de ahí nació el Servicio de los Libertadores. Hubo tiempos difíciles, porque yo me acuerdo que
que en esa década también hubo un proyecto que fue importar unos buses marca Avia de España, ¿sí? Y no fue el mejor resultado, que es, entre otras cosas, en esa era cuando aparece por primera vez el nombre de el servicio, o sea, Libertador. Ese inicio se dio con la importación, me parece que de 12 unidades de chasis Avia traídos de España, que se carrozaron en una industria boyacense que se llamaba, hasta hace poquito, tenía Muisca, carrocería Muisca. Y ahí empieza la década del ingreso del servicio de lujo, la diferenciación entre el servicio normal, corriente que se venía prestando, y con el ingreso de estos buses Avia se le da un vuelco al servicio y empieza a ser ya el bus más directo y más rápido hacia Bogotá. Y incluso es la primera década que yo me acuerde de cambio de color para el azul y blanco. A pesar de que los buses Avia no dieron los resultados esperados, se logró empezar a posicionar el servicio de lujo Los Libertadores, el cual empezó a ser representativo en las carreteras del departamento de Boyacá. Ahí se cambia el color, ya para diferenciar del tradicional blanco, azul y rojo y verde, pasa al azul y blanco, y nace el nombre de Libertadores con ese servicio. Para el transcurso de la segunda década, con un servicio ya posicionado, se acentuaba aún más la competencia con las empresas del Grupo Gacela que operaban en la región. Dichas empresas, propiedad del difunto empresario Fruto Eleuterio Mejía. Pues Rápido Vitama fue una competencia muy dura, una competencia cruel. Es decir, el Rápido tenía el favor de muchas entidades del Estado, pero de todas maneras que había una ventaja, que nosotros éramos varios, y la mayor parte de los socios no vivíamos de la empresa, de la explotación del bus, sino de otros recursos particulares. Unos eran ganaderos, otros eran empleados públicos, otros trabajaban en acerías Paz del Río. En cambio, la Rápido Vitama era de uno solo, de tal manera que la competencia era ellos, los errores de la competencia o las consecuencias negativas de la competencia lo recibía una sola persona. En cambio, nosotros se socializaba la pérdida. Y es así como el brazo fuerte de la competencia no solo se sentía en las carreteras, sino también a nivel político. La polémica estuvo en el terminal de Sogamoso, que como todos saben, pues lógicamente la competencia quería coger los despachos de donde estamos hoy, más el que tiene la Rápido Vitama. Y a nosotros nos habían ubicado el terminal donde hoy, la oficina de despacho donde hoy está Copetrán, o sea, al fondo. Pues tuvimos que hacer casi como una especie de paro de protesta general, que no inaugurábamos el terminal, no entrábamos mientras no se distribuyera nuevamente, y por eso que nos dejaron ese pedacito de ahí. En Bogotá, pues más o menos pasó lo mismo, con la diferencia que ya por la ubicación arquitectónica del terminal, sí, la primera que escogió la Rápido Vitama, pues no era la más apropiada, y en cambio a nosotros nos dejaron ahí pues más o menos bien. Sumado al fuerte brazo de la competencia, se avecinaba otra crisis. Las tarifas no habían sido aumentadas hacía varios años. Que dentro de la competencia con Rápido Vitama, duramos 3 años sin subirle al transporte. Ellos no le subían, es decir, prácticamente hubo competencia de cuál llevaba más barato. Imagínense que el transporte ya por el ministerio estaba en 1.000 pesos pasajero, como mínimo, como máximo cobrar. Y nosotros seguíamos cobrando 300 pesos por pasajero. Entonces, necesariamente, pues era ambos íbamos para la ruina, pero con una diferencia, que la ruina de la Rápido Vitama la asumía una sola persona, y la ruina de nosotros la asumíamos entre muchos. Entonces, sin embargo, nosotros logramos sostenernos hasta que por fin, pues lógicamente por iniciativa de Fruto Mejía, que hizo que fue un transportador tan importante, que logró crear una asociación de buses que se llamó Conalbuses, que puso a todas las empresas del país al servicio de él. Entonces don Bruto nos propuso, dijo,
mire, vamos de una vez a arreglar este problema. Entonces, como consecuencia de esa alianza con don Fruto Mejía, el pasaje amaneció un día a 1.000 pesos. Es como decir hoy si amaneciera a 70.000 pesos, después de 20.000. Por supuesto hubo paro cívico, la universidad, los estudiantes de la Universidad de Tunja protestaron, fue un problema de Estado, el gobernador, que era el doctor Álvaro González Santana, y nos llamó que de todas maneras arregláramos ese problema, porque fue algo muy duro, pero de todas maneras estábamos dentro de la ley. Entonces, gracias a eso también, pues la rentabilidad del negocio se compuso, pero especialmente tuvo en favor de nosotros que la gente le echó casi que, digamos, la culpa, casi el alza de tarifas a una sola empresa, que nosotros no teníamos la culpa, y entonces empezó la gente también a apoyarnos a nosotros. Es así como al iniciar la década de los 90, el sistema solidario de la cooperativa le permitió consolidarse como la empresa líder en el corredor Bogotá-Tunja-Duitama-Sogamoso. Al inicio de la década de los 90 se vuelve a cambiar la imagen corporativa de la empresa, llevándola a la vanguardia en diseño y posicionándola en el mercado, diferenciándola de sus competidores. El color azul oscuro y el color blanco representan los primeros años de los 90 para el servicio Los Libertadores de la cooperativa Flota Norte Limitada. En el año 1998, ya con una empresa posicionada en el mercado, se decide hacer una nueva renovación de su imagen y de sus servicios. La línea dorada no fue sin un cambio de pintura. Sí. Simplemente en una asamblea, don Armando Gutiérrez nos llevó a su sede y nos propuso varios modelos de pintura. Y entonces, por mayoría de votos, digo, ¿cuál escogen? Y escogimos la línea dorada, que eso fue muy bonita y tuvo mucho impacto. La línea dorada realmente, yo que tuviera un nombre así para decirlo no lo tengo, pero sé que eso fue una época en que como ya nos habían autorizado el servicio preferencial de lujo, entonces lo que se hizo fue crear esa línea dorada para diferenciar el preferencial, el servicio directo entre Bogotá y Sogamoso como el dorado, y empezar a abrirle campo a lo que se venía, que era el servicio preferencial de lujo. Ya estamos hablando de la época de los 2000. Con la llegada del nuevo milenio, Coflonorte se enfrenta a nuevos retos. En el año 2001 le es autorizado por el Ministerio de Transportes la operación de servicios especiales y turísticos. El servicio de turismo nace exactamente en el año 2001, cuando va a la empresa, a través de la resolución, que sí, ya no me acuerdo qué número, le aprueban 10 capacidades para el servicio de turismo. Y pues la empresa lo que hace es, lo que ha hecho siempre, democráticamente, sortear las capacidades dentro de sus asociados. En el año 2003, Coflonorte inicia la operación del servicio preferencial de lujo Los Libertadores, aprobado meses atrás por el Ministerio de Transportes. El servicio preferencial de lujo fue una iniciativa del ministro, el doctor Canal Ramírez, del Ministerio de Transportes, que dijo que había que crear un servicio preferencial con todas las de la ley, es decir, de terminal a terminal, y con buses último modelo y con unos despachos bien estrictos, etcétera, etcétera. Entonces dio como una especie de, digamos, de premio el que le daban las rutas que pidiera, sin estudios, y una capacidad transportadora la aumentaban, que para conseguir una capacidad transportadora había que hacer unos estudios muy difíciles de cumplir, y lo mismo para conseguir nuevas rutas. En cambio, con el servicio de transporte, con el servicio preferencial de lujo, el que le dieran esas rutas se obviaba. El servicio preferencial marcó un hito en los estándares de prestación de servicio de la historia de Coflonorte. Sus rutas eran totalmente directas de terminal a terminal,
Se contaba con azafatas que le prestaban el servicio a los usuarios, se les daba servicio de refrigerio, celular, y se operaba con buses de chasis Scania con carrocería Marco Polo, los más modernos en Latinoamérica para la época. Desafortunadamente, por una decisión del Consejo de Estado, las empresas de transporte intermunicipal a nivel nacional deben acabar con los servicios preferenciales para el año 2005. De las empresas que no obtuvieron ese servicio preferencial, lo demandaron el acto administrativo ante el Consejo de Estado para que caiga. Y el Consejo de Estado dijo, se cae el servicio preferencial de lujo, lo declaró una nulidad de ese acto administrativo por medio del cual lo otorgó, debido a que no hubo igualdad ante todas las empresas para que lo promovieran. Pero sin embargo, como el Ministerio de Transporte había otorgado el permiso o la autorización por 3 años, pues no pudo caerse de inmediato. El Ministerio pues dijo, se hubiera sometido a unas demandas por las inversiones que hicieron las empresas, entonces el Ministerio no quiso asumir ese riesgo, pero dijo, a 3 años no existe más servicio preferencial de lujo. Cuando llegaba el servicio preferencial de lujo, se cumplieron los 3 años, no va más, quedamos con los buses, pero sin las rutas. Afortunadamente, por gestiones gerenciales de Colo Norte, el Ministerio del Transporte le dio un permiso especial para operar Arauca, que todavía lo estamos haciendo. Esa fue los socios, desde luego, económicamente, pues nos lesionó mucho, pero para la empresa fue muy bueno, para Colo Norte, porque quedamos con las rutas que aún las estamos explotando. En el año 2004 son compradas las mayorías accionarias de las empresas Autoboy S.A. y Flota Sugamuxi S.A., lo cual fortalece la red del servicio Libertadores. La sociedad familiar, descendientes y herederos de William Castaño, resolvieron vender esas dos empresas que ellos eran los accionistas mayoritarios. Resolvieron vender el paquete de acciones y por medio de unos comisionistas, entonces se lo ofrecían a nosotros. Duramos un año haciendo asambleas, si era necesario o no era necesario, si era conveniente o no era conveniente comprarlas, hasta que después de un acto heroico llegó y se hizo el negocio, se compraron el paquete accionario de la mayoría de acciones de Flota Sugamuxi y Autoboy, así fue el negocio. Las empresas realmente nos las entregaron en un estado lamentable, tanto económicamente como administrativamente, como operativamente. Eso realmente, o sea, como se tienen hoy en día, es otra cosa totalmente diferente. A partir del año 2005, el color verde, que estaba siendo utilizado únicamente por la línea turística, empieza a ser utilizado a nivel general por todos los buses de la empresa, creándose la línea turística preferencial que recorrería todos los caminos de nuestro Boyacá. Eso fue una década en cual cuando ya por una sentencia del Consejo de Estado que definitivamente el preferencial del lujo no seguía, entonces como en ese momento el color que estaba posicionándose era el verde, ¿sí? Porque el verde empezó solo con los buses de turismo, pero entonces, ¿qué pasó? Que nosotros homologamos ese color para toda la empresa, ¿sí? Con el fin de que, como en ese instante, estamos hablando de 2002, 2003, 2004, estaba posicionándose como buses, como los últimos buses que han salido, los verdes de turismo. Entonces, ¿qué hicimos? Como tenía que dejarse el azul clarito del preferencial, lo que se hizo fue homologuemos el verde, que es el que tiene ahorita la mejor imagen de la empresa, y lo homologamos para todo el servicio en general. A partir del año 2009 se da un vuelco a la imagen corporativa de la empresa, donde se regresa a usar los colores azul, plata y blanco. Adicionalmente, a finales de ese mismo año, las otras dos empresas del grupo corporativo, Autoboy S.A. y Flota Sugamuxi S.A., empiezan a usar los colores y la marca Libertadores en sus buses, además de estandarizarla para la prestación del servicio. El azul y el gris, diría yo que esto es ese cambio de color salió una década
en que estaba el ingeniero Edgar Samuel. Entonces eso se remonta que yo diría que unos ya 7 años atrás. En el año 2013, Coflonorte Limitada vuelve a sorprender a sus pasajeros trayendo la primera línea de buses de doble piso al departamento de Boyacá, demostrando así su compromiso con la excelencia y con los pasajeros. El servicio de doble pasión yo diría que es el mayor paso que ha dado Coflonorte, porque en sí ahí está conformada la idea del cooperativismo, que es la solidaridad, porque esos dos vehículos doble pasión son propiedad, digamos, de todos los asociados de Coflonorte. Y, como tú ves, esa es la imagen más representativa de Coflonorte hoy en día, está en eso. Y yo diría que quienes en ese momento se arriesgaron a traer esos buses, lo hicieron siempre en bien. ¿Por qué? Porque mostrarle a nuestros clientes fieles que cuando uno se fija propósitos se puede. Y hoy en día, después de creo que 2 años de operación de los vehículos, con toda la satisfacción del mundo, yo puedo decirle a los clientes que ahí está, que lo que se prometió es deuda, y ahí están caminando y están felices, están viajando en vehículos de última tecnología, donde se está con los mayores estándares de seguridad, de calidad y de confort que hay en el mundo. Durante estos 50 años como cooperativa hemos crecido gracias al aporte de nuestros asociados y gracias a nuestros usuarios, quienes han sido fieles a nuestro servicio. Por ellos seguiremos trabajando y creciendo. Retos grandes como estos. Como todos nos hemos dado cuenta, los últimos gobiernos le están apuntando a proyectos grandes de infraestructura vial. O sea, está en cabeza del gobierno, ahora sí, conectar todos los puntos del país, conectar el océano Atlántico con el Pacífico con los llanos orientales con la vecindad o con la frontera venezolana. Entonces, a eso hay que apuntarle. Además, las doble calzadas que están construyendo en todo, digamos, en todo el centro del país. Está el proyecto de la Ruta del Sol, está el proyecto de la doble calzada a Sogamoso, está el proyecto de la doble calzada a Cali prácticamente. Entonces a eso hay que apuntarle. Además que hay vías transversales a las cuales también les van a invertir. Entonces a eso hay que apuntarle. Como va a haber nueva infraestructura, va a haber recorridos de viajes más cortos por las doble calzadas, con las nuevas tecnologías en la infraestructura como son los viaductos y demás cosas anexas, los túneles y todas estas cosas, a eso tendrá que, digo yo, a eso tendré que apuntarle, en presentar nuevos proyectos de solicitud de rutas para seguir ampliando nuestras zonas de operación. Y Coflonorte es una empresa ya de 2 generaciones. Pensar que uno conoció a Coflonorte como haber conocido a una niña, pues haciendo su primera comunión, yo la considero ya una señora que tiene nietos. Entonces, durante todos estos años ha sido muy agradable haber estado en Coflonorte porque se hizo empresa, tuvimos muchas cosas buenas por recordar, muchos amigos, tanto los que se han ido para la eternidad como los que aún estamos. Entonces fue un modelo de vida muy agradable. La empresa como tal, pues como se digo, después de ser una empresita muy pequeñita, muy local, a ser hoy día una de las mejores empresas del país, pues eso es más agradable. Así la rentabilidad no sea mucha, porque es que la economía del país está así, para todos los sectores.